Hoy platicaremos sobre muchos mitos que hay alrededor de la resistencia a la insulina. Hola, soy la doctora Iracema Vázquez. Bienvenidos a este programa Nutrición que Libera, programa quincenal. Yo soy médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. El día de hoy tengo aquí conmigo al nutriólogo Moisés González, que lo conocí en redes una vez más y lo empecé a seguir y me gustó mucho su forma de comunicar, entonces lo invité y aceptó. Entonces, hoy queremos platicarles acerca de mitos y realidades del tratamiento de la resistencia a la insulina. Hola, Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola doctora, buenos días. Me encuentro muy bien, muchas gracias por preguntar. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues para las personas que no te conozcan, por favor, platícanos quién eres, a qué te dedicas, dónde estás. Bueno, yo soy Moisés González, soy nutriólogo. Actualmente ya me encuentro finalizado mi diplomado como educador en diabetes. Tengo también la certificación en alimentación respetuosa y confianza corporal por parte del grupo de nutriológicas y me dedico como tal a una nutrición no centrada en el peso, ya enfocándome más en alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina, la diabetes, hígado graso, ese tipo de cosas. Me encuentro en Mérida, Yucatán. Qué gusto, qué gusto. Y me da gusto que, pues como siempre les comento, que seamos cada vez más especialistas en nutrición y en salud, que nos estamos moviendo hacia este enfoque no centrado en el peso y pues entre más seamos, creo que esto va a beneficiar más a las personas y pues en particular ahorita que estamos aquí en México, pues a nuestro país. Bueno, y quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu relación con tu cuerpo y con la comida durante tu crecimiento? ¿Alguna vez hubo algún problema o cómo fue? Yo creo que durante la infancia todo estuvo relativamente bien. Sin embargo, creo que el punto donde hay un punto de quiebre es en la adolescencia, porque entonces empiezan a ver las comparaciones con los cuerpos con los demás, la necesidad como de pertenecer a un grupo. Y pues yo en ese entonces, yo era un niño o ya empezaba a ser un adolescente que tenía un cuerpo gordo, ¿no? Entonces, obviamente, el rechazo a los cuerpos gordos me hacía moverme hacia un sitio que como varón también es la búsqueda de un cuerpo pues, más delgado y a la vez con mayor musculatura, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empiezan mis problemas tanto con el cuerpo como con la relación con la comida, porque entonces ya no podía comer nada con grasa, nada frito, nada que tuviera poca proteína, ¿no? Siempre buscar este incremento y hacer ejercicio muchas veces excesivo. Entonces creo que a partir de ahí fue como donde conocí todos estos tipos de problemas conmigo. Ya a partir de allá es cuando me voy alejando de este mundo tan horrible en ese sentido. Pero sí, tuve una relación muy mala con el cuerpo y con la comida durante la adolescencia. Y profundizando un poco más, si nos puedes platicar cómo fue la carrera, o ya tiene que ver con, porque mi siguiente pregunta es cómo llegaste a esos enfoques no centrados en el peso. Entonces, para muchas nutriólogas y nutriólogos, la carrera es un detonante, ¿no? O sea, Sí, nos encontramos frente a calorías y conteo de gramos y el índice de masa corporal y otras personas que están comiendo restrictivamente y eso provoca que sea muy fácil que los que traemos problemas con el cuerpo y con la alimentación, pues se detonen con todo, ¿no? O sea, nos dan herramientas para hacerlo más. Entonces, pero muchas personas también durante la carrera se encuentran con estos enfoques. Entonces, ¿cómo fue para ti? sí, yo creo que la carrera sí fue como algo que tanto me ayudó un poquito como agravó todo, ¿no? Me ayudó porque pues yo hacía así como muchas personas hacen dieta y la dejan y vuelven y las van dejando en un vaivén constante, a mí me pasaba lo mismo con el gimnasio, ¿no? Y con la alimentación para el gimnasio. Entonces había temporadas en las que iba al gimnasio, compraba mis suplementos, hacía ejercicio y, por ejemplo, durante la carrera, cuando llegaban los exámenes, los proyectos y todo, simplemente la abandonaba y volvía a comer mal, ¿no? Por estrés, porque no sabía gestionar mi estrés y era un constante ir y venir de esa manera, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, pues es que yo no puedo estar así toda mi vida, o sea, no puedo estar yendo y viniendo, yendo al gimnasio y haciendo ese tipo de cosas para tener un cuerpo que no puedo mantener, ¿no? Y además empiezas ya un poquito a reflexionar y bueno, ¿para qué quiero este tipo de cuerpo, no? O sea, ¿para qué lo quiero? Normalmente es para complacer a los demás, para ser más vistoso, para aceptación, etcétera. No es la única manera de conseguir y no debería serlo. Y también detonó mucho mi miedo hacia los alimentos, ¿no? Porque yo finalizando la carrera no podía comer esto porque a las salchichas porque eran nitritos y me va a dar cáncer. Y no podía comer esto porque triglicéridos y me voy a infartar. Y no podía comer estos porque me va a dar diabetes, ¿no?
Y así, entonces, al finalizar la carrera, yo tenía una alimentación sumamente limitada, sumamente restrictiva, estaba checando todos los alimentos y simplemente ya no disfrutaba de lo que comía. O sea, era horrible vivir de esa manera. Entonces, la carrera como que me ayudó un poquito tanto a darme cuenta de muchas cosas que son realmente insostenibles y a la vez también me detonó otras, ¿no? Sí, he escuchado mucho esto y en pacientes y en otros profesionales de la salud, de que en los hombres está también el mandato de la delgadez y del cuerpo musculoso, ¿no? Entonces, bueno, pues también para los hombres está esto del gimnasio y de entrenar y las proteínas para el gimnasio y los suplementos para el gimnasio. Entonces es una persecución también por un cuerpo ideal distinta, ¿no? Pero también está ahí, ¿no? Y bueno, pues sí, me puedo imaginar cómo el tener más conocimientos de algunas cosas, pues puede haberte agravado. Y esto de que dices que de repente tu alimentación estaba muy limitada por los conocimientos que tenías y los miedos a los alimentos, también me identifico mucho con eso, porque yo también, pues cuando estuve estudiando nutrición, revisaba etiquetas todo el día, volteaba todos los alimentos que consumía y ahí andaban contando gramos de carbohidratos, calorías, gramos de grasa pues sí se vuelve súper esclavizante, pero también ves a tus otras compañeras y compañeros y están haciendo lo mismo. Entonces como que pareciera que eso es lo normal, ¿no? Y bueno, pues es bastante esclavizante estar evidentemente así. ¿Y cómo fue que encontraste estos otros enfoques ya con con esta preparación que tienes sin fijarte en el peso? Sí, sí, yo creo que a partir de la relación que tuve con la comida, ya una vez que terminé, hubieron algunos momentos clave, ¿no? Para hacerlo un poquito más corto, hubieron algunos momentos clave durante mis primeros años ejerciendo como tal. Yo daba consulta privada, siempre daba consulta privada. Entonces, habían como algunos casos, pero vamos a hacerlo como en tres partes, ¿no? En tres casos específicos. Uno era un hombre, ¿no? Que había venido todos por pérdida de peso. Todos por Ajá. pérdida de peso. Ya tenía un buen ritmo como tal respecto a lo que conocemos, lo que marcan las guías. Ha perdido aproximadamente 2 kilos por mes. Y creo que en su cuarto mes me dijo, terminando la consulta, ¿no? Ya se estaba yendo y me dijo, oye, ¿y si hago más ejercicio, bajo más rápido de peso? Y yo le dije, pues sí, le dije, pero ya haces casi 2 horas y además Mm, por sus ritmos de trabajo, difícilmente lo iba a poder lograr, ¿no? O sea, iba a tener que sacrificar algo. Entonces le ujú, dije, pues sí, pero estás perdiendo peso a una buena velocidad y además, pues, ¿cómo lo vas a hacer, no? O sea, disfruta de otras partes. A pesar de que tenía un enfoque pesocentrista, siempre veía como la vida como algo más que controlar el peso, más que la salud metabólica, ¿no? Que sí es importante, por supuesto, pero hay más cosas allá, ¿no? O sea, no vivimos para comer. ujú. Entonces fue como un tipo de punto rojito por allá, ¿no? ¿Por qué la obsesión por el ejercicio? La otra, una mujer igual que vino conmigo por colesterol, triglicéridos y pérdida de peso por parte de su médico. Controlamos muy bien, o sea, manejamos bien el colesterol, triglicéridos, niveles normales, empezó a aumentar su actividad física que ya hacía todos los días, ya empezó a incluir más vegetales, más alimentos con fibra, o sea, todo bien, llegamos a los objetivos, pero en Ujú, cuanto a pérdida de peso, a pesar de que ya había bajado unos 14 kilos, pues como que solo eso quedaba, ¿no? El que llegara a su peso ideal. ujú, Y llegó un día con un poco de frustración y me dijo, pues es que ya no sigo bajando, o sea, esta vez solo bajé 200 gramos y sigo haciendo la dieta y sigo haciendo ejercicio. Y entonces, ¿qué más me falta? Y le digo, pues es que no le puedo bajar más calorías, le estoy dando 1300, si le bajo más, ya va a ser insuficiente para los demás nutrientes que necesita. ujú, Y como que se desanimó y a partir de ahí ya no regresó. ujú, Entonces, era como pues bueno, esta obsesión por el peso también aleja a las personas de los hábitos que verdaderamente son saludables. Y finalmente, igual, bueno, ya tenía 18 años, una mujer, y llega a mi consulta y me dice, oye, quiero que me evalúes, quiero saber si mi peso está bien. Y yo, ok, perfecto. Le evaluamos, hacemos bioimpedancia, circunferencia de cintura, antropometría, revisamos también hábitos de alimentación, todo bien, todo normal. Y le digo, pues estás bien, le dijo, tienes una buena composición corporal, tienes unos buenos patrones de alimentación, pues no hay nada que hacer, le dije, ¿estás bien? Me dijo, pero ¿puedo bajar más de peso? Y mi mente es como, pero ¿para qué lo quieres si estás bien, no? Estás bien como estás.
Y entonces, a partir de todos esos puntos, pues me hizo mucho ruido, ¿no? Toda esta obsesión por el cuerpo, todas estas reglas, toda esta parte del control de la salud. Y fue como, y fue investigando un poco más y llegué a un taller de Gabriela Jiménez, no sé si la conoces. Entonces, Creo que no. ajá, entonces ella estaba dando un taller sobre introducción a la salud en todas las tallas, ¿no? Entonces dije, ok, voy a tomarlo para ver qué tal, informarme un poco más, pues antes de decidir algo, ¿no? Y fue que tomé su taller y empecé a estudiar más de esto y fue como conocí el enfoque al fin y al cabo. Ok. ¿Y cuánto tiempo tenías ya ejerciendo cuando llegó a ti el enfoque? Ya casi 2 años, Ok, casi dos ok. años ejerciendo. Y cuéntame, ¿fue para ti sencillo la transición o fue tortuosa la transición? ¿Cómo fue? Creo que hay que verlo de dos maneras, ¿no? La parte personal, ¿no? Y la parte profesional. En la parte personal fue un poco más fácil porque yo tengo la ventaja de tener un cuerpo delgado, ¿no? Entonces, Ujú, no tengo que preocuparme tanto por cómo se ve el aspecto físico. Esa es una parte muy, muy, muy importante, a diferencia tal ujú, vez de una persona que tiene un cuerpo de mayor tamaño. Es una parte importante que hay que aclarar. Entonces, de la parte personal fue más liberador, ¿no? El tener más opciones de alimentación, poder hacer más cosas, fue muy bueno para mí, me ayudó muchísimo. Y en la parte profesional fue más retador porque no hay un proceso como muy definido, ¿no? Hay muchas ujú, estrategias, hay mucho esto, pero realizar la metodología, que siempre como que buscamos ese tipo de cosas, estructurar la consulta cuando ujú, no nos centramos en el peso, inicialmente fue un poquito más complicado, ¿no? Como esa parte de, bueno, pues es que si no peso a la persona, pues ¿qué le doy? ¿Qué le hago? Y si no ujú. le hago una dieta diciéndole lo que debe comer, pues entonces ¿cómo le ayudo? Entonces esas partes fueron irlas aprendiendo en el camino y poderlas ir aplicando. Sí, me identifico mucho contigo. A mí también, como que ya tenía un patrón de cómo daba mi consulta e incluso cómo daba las consultas subsecuentes y qué pasaba si A, entonces había la respuesta B, ¿no? Pero ante este enfoque, pues no es así, ¿no? Cada paciente es totalmente diferente. Claro que aplicas algunas, pues, estrategias similares en distintos pacientes, pero pues tienes que ver, hay más variedad, ¿no? De cosas que puedes atender en una consulta de este tipo y creo que lo hace mucho más. Bueno, a mí me pasó que ya las consultas eran muy monótonas, las de centradas en el peso eran muy, pues muy similares todas, y en cambio en este enfoque, pues siempre hay algo nuevo que sacar con los pacientes y eso es divertido. Sí, totalmente. Las consultas del peso, centradas en el peso, era como, ok, este es el paquete que te vas a llevar, ¿no? Y Ajá. eso es lo que tienes que hacer. Cambio ya en las no centradas en el peso, bueno, hay que ver cómo es tu vida, cuáles son tus contextos, qué estrategias tienes, qué otros parámetros bioquímicos podemos utilizar, y a partir de ahí, pues hacer ya un esquema, ¿no? De trabajo, de intervención como tal, para poder llevar a esa persona a donde requiere. Sí, cierto. Y bueno, yo te sigo en redes y veo que tu foco está puesto en diabetes, resistencia a la insulina. Ahorita nos platicarás más sobre cómo es tu consulta, qué otras cosas abarcas, pero justo hoy quisiera que tocáramos el tema de mitos de la resistencia a la insulina, porque hay muchos, ¿no? Sobre todo ahora que el diagnóstico se hace más frecuente, no que haya más resistencia a la insulina, sino que pues aprendimos a diagnosticarla y la empezamos a detectar y resultó que había muchas personas con resistencia a la insulina y con diabetes, ¿no? Pero entonces quisiera preguntarte, número uno, normalmente se cree o se dice que las personas que tienen resistencia a la insulina son personas gordas, ¿no? O sea, que las personas gordas son las que van a tener resistencia a la insulina. ¿Y nos podrías explicar por qué esto no es necesariamente cierto y cómo la resistencia a la insulina puede afectar a personas en diferentes tallas? Sí, muchas veces esto viene, o más bien, esto viene por el sesgo de peso, ¿no? Porque solo se evalúa a las personas que están en riesgo, que casualmente son las personas gordas, ¿no? Entonces, si solo evaluamos a las personas gordas y vemos que ellas tienen resistencia a la insulina, pues ser gordo es resistencia a la insulina. Pero esto no es cierto. O sea, y creo que una de las maneras más obvias de verlo desde el aspecto clínico es con el síndrome de ovario poliquístico. O Mm, sea, muchas mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico, son delgadas y tienen resistencia a la insulina. ujú, Entonces, esto viene dado por algunos factores genéticos propios del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Del SOP. ujú. Pero también la resistencia a la insulina se puede dar por deficiencias o insuficiencias de algunos nutrientes, de algunos minerales, de algunas vitaminas, en Ujú, condiciones de vida, por ejemplo, factores de vida estresantes,
el sedentarismo, porque recordemos, en este mundo o en este país hay muchas personas que van 2 horas hasta su trabajo, se hacen 8 horas, más una de comida y 2 horas de regreso. Entonces ahí se Ujú, va todo su día. ¿En qué momento van a poder hacer ejercicio si están cansados? ¿No? ujú, Personas que trabajan en turnos nocturnos, que tienen alteraciones en el ciclo circadiano, o sea, todo este conjunto de cosas, de factores, no son propias de una persona gorda, sino que claro. pueden afectar a personas también delgadas y lo hacen. El problema es que muchas veces, como están delgadas, no se les hace las Ujú. evaluaciones y pensamos que están saludables, pero realmente no es así. La resistencia a la insulina se puede dar en cualquier tipo de peso. Cierto, cierto. Y creo que esto es como muy importante que lo menciones porque los que tratamos a pacientes con estos trastornos, pues tenemos todo tipo de pacientes en todos tipos de cuerpos, en todo tipo de cuerpos, ¿no? Delgados, gordos, medianos, todo tipo. Y entonces, si la resistencia a la insulina se diera por el tamaño del cuerpo, pues justo como mencionas, no habría resistencia a la insulina en personas delgadas. Y sí la hay, ¿no? Ujú. Y esto que mencionas me parece sumamente importante, cómo el sesgo de peso hace que personas delgadas que tienen resistencia a la insulina no sean evaluadas porque no se cree que puedan tener la enfermedad, ¿no? O sea, es como, estás delgada, ¿para qué te hago estudios? Y seguro vas a salir bien, ¿para qué te hago gastar? ¿No? Cuando hay síntomas o genética o simplemente, pues, por ejemplo, nosotros que estamos en México, pues México es un país con genética para, ¿no? Predisposición a resistencia a la insulina. Entonces, pues ya que juntas varios factores, pues podría pedir los laboratorios en una persona delgada y no se hace, ¿no? Exactamente. Sí, hay poco diagnóstico en ese sentido, o poco screen para evaluarlos. No, Ujú, no, casi no se hacen, es muy difícil que se haga. ujú. Bueno, pues otro mito muy común es cuál es la relación entre la resistencia a la insulina y la dieta. ¿Hay alimentos específicos que los pacientes creen que pueden causar o curar la resistencia a la insulina? ¿Cómo ves esto? Sí, siempre pensamos mucho en ciertos como alimentos en específico, ¿no? Incluso en nutrición, pensamos como que en ciertos alimentos en específico de repente, pero más bien son patrones de alimentación, ¿no? O sea, son grupos de los alimentos que estamos consumiendo que pueden ayudarnos a pues resolver la resistencia a la insulina o que pueden retrasar o mantener esa resistencia a la insulina. Como tal, no existe un alimento que si te comes esto todos los días o la mayoría de los días te va a dar resistencia a la insulina, o si te Claro. comes esto todos los días te la va a resolver. Eso no sucede así, o sea, no hay como tal eso. Y también sería muy atomista, en ese sentido, muy reduccionista, pensar que solo la alimentación tiene que ver en la resistencia a la Ujú, insulina. Ya realmente, y como les explico a mis consultantes, un tratamiento integral para la resistencia a la insulina es más allá de tu alimentación, es ujú, actividad física, es suplementación, es de repente puede ser la medicación, por supuesto, pero ujú, también es tu sueño, también son tus ujú, relaciones, también es tu descanso, también son otras cosas más allá de lo que aparenta ser. ujú. Entonces, como tal, nuevamente, no existen alimentos que te vayan a dar o que te vayan a resolver la resistencia a la insulina, sino que es un conjunto de muchos factores. Claro. Y creo que esto me encanta que lo menciones porque cómo se dio el boom en en la última década de estos llamados superfoods, ¿no? Entre comillas, que son alimentos que en sí, pues claro, tienen nutrientes, pero les dieron este toque como mágico, ¿no? De si incluyes tal, hablaremos de algunos más adelante, pero si incluyes tal alimento, más bien, si no lo incluyes, te estás perdiendo de la gran oportunidad de salvar tu salud, porque hace bastantes maravillas, ¿no? Y aparte son carísimos, ¿no? Son alimentos bien, bien caros, ¿no? Entonces, que no cualquiera tiene acceso a. Y que recordemos esto que dijiste, me parece súper interesante e importante, que vivimos en un país donde las personas privilegiadas que tienen acceso a ejercicio, comida, digamos, alta en nutrientes y demás, son pocas. O sea, en realidad el porcentaje que tenemos acceso a transportarnos rápido a nuestro trabajo o de cocinarnos, tener habilidades para cocinar o dinero para cocinarnos, es poca. ¿No? La realidad de nuestro país es que no vive la mayoría de la gente así. Entonces, que yo le diga a una persona que cierto superfood o que cierto alimento en particular, no sé, por ejemplo, por decir algo, frutos rojos, ¿no? Que también les dan muchas propiedades, pues son más caros y necesitan un tratamiento especial, o sea, lavarlos de cierta manera, se echan a perder rápido. Es que yo le diga, pues tienes que comer frutos rojos todos los días o tu resistencia a la insulina no se va, pues es muy violento, ¿no?
Sí, totalmente. Vivimos en un país con mucha desigualdad, ¿no? En todos Ujú, los sentidos, mucha desigualdad. Y siempre de repente me llegan personas de que, oye, y si compro este es mejor que este otro producto, y es cierto que este otro sí me ayuda. Y es como, pues de repente, pues sí, te puede ayudar, pero pues lo puedes suplir con otros ujú, alimentos, ¿no? A lo mejor no solo uno, pueden ser dos, pueden ser varios, pero siempre hay alimentos, alternativas, ¿no? Alimentarias que puedes incluir y que no estás obligado o obligada a comprar ese tipo de alimentos, ¿no? Como hace unos días que subí el pan, un nuevo pan que es de bajo ajá, índice sí lo vi. glucémico, está a 100 pesos. Entonces, Ujú. no cualquiera puede comprar ese pan, ¿no? Igual cuánto tiempo te va a durar, cuáles son las condiciones. Pues a lo mejor y sí, te puede ayudar, pero si no lo comes, no pasa nada, hay otras opciones. Claro, claro. Y esto me recuerda a esto del nutricionismo, ¿no? Que reduce la nutrición a nutrientes. Y hay un artículo en el cual hablan de cómo un nutriente en específico que está en cierto alimento y dicen, no sé, por mencionar algo, las isoflavonas, tienen ciertas propiedades. Y lo que se ha visto es que no es que, o sea, a veces sí, pero no extraer la isoflavona y dártela en sí es lo que va a ayudar, sino cómo viene mezclada con la comida, cómo se prepara, con qué otros alimentos, es lo que da ese efecto, ¿no? Para algunas cosas, algunas vitaminas y algunos minerales, sí hace falta que esté en cierta dosis, en cierta presentación, para que haga efecto, pero para la mayoría de los nutrientes necesitan ir en una comida, ¿no? Cocinada o condimentada, o sea, y aparte este factor de la emotividad que se le pone al comer también, ¿no? Está probado que interviene en la absorción de nutrientes, ¿no? Claro, totalmente. Es como pasó con el licopeno, ¿no? De Mm, repente, hace muchos años hubo el boom del licopeno en el tomate, entonces se aisló, pero no funcionaban de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver la sinergia con los demás nutrientes. De hecho, es un campo de investigación muy interesante. Todo lo que sucede en un alimento, cómo está integrado con demás nutrientes que potencian todo lo que es la nutrición del cuerpo, es algo sumamente interesante, ¿no? Y como ujú, dices, sí, por supuesto, hay nutrientes que sí se pueden aislar, que sí se puede aumentar su concentración para tener un efecto terapéutico, pero no lo son todos, ¿no? Y no debería ser así. Lo ideal es que ujú. pudieras adquirirlos en la mayoría de las ocasiones a través de la alimentación, porque bien se puede lograr. Claro, si no comeríamos cápsulas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Otro mito muy común de la alimentación y la resistencia a la insulina es que por haber consumido mucho azúcar, me dio resistencia a la insulina y ahora que tengo el diagnóstico de resistencia a la insulina, no puedo comer azúcar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si tienes resistencia a la insulina, no es que no puedas comer azúcar, ¿no? En este caso, tu cuerpo va a ser o va a tener que pasar más trabajo para poder gestionarla, ¿no? Como tal, ¿no? Que eso es algo que no queremos durante el tratamiento, pero que no por eso no vas a poder comerla. Simplemente hay que tener en cuenta combinar, hacer ciertas combinaciones para que esa glucosa, pues uno, no se absorba toda o empiece a absorberse de manera más lenta y tu cuerpo pueda gestionarla, metabolizarla de manera adecuada. Ahora, Ujú, si el azúcar, consumir azúcar, causa resistencia a la insulina o no, pues no es como un sí o un no, ¿no? Es decir, muchas personas, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento consumen un montón de azúcares simples, ¿no? Si alguna ujú, vez, o el que tenga experiencia en deporte de alto rendimiento, consume muchísimo azúcar simple, ¿no? De frutas no, pero mucho ujú, azúcar simple al fin y al cabo. Entonces, esas personas pues tendrían resistencia a la insulina en ese sentido, pero no ujú, es así, porque hay muchos otros factores detrás. Ahora, si yo consumo muchos alimentos, ¿no? Que tienen mucho azúcar, pobres en nutrientes, que no los aporte de otras fuentes, que yo viva bajo estrés, que yo ujú, viva con mala calidad de sueño, que yo no pueda hacer ejercicio porque tengo dos trabajos y no puedo hacerlo, porque tengo un hijo chiquito y tengo que ver que ujú. estudie, porque no tengo acceso económico, obviamente, a otro tipo de alimentos de mejor calidad, pues sí, eso a la larga podría contribuir a una resistencia a la insulina, pero no es el Claro. azúcar en sí, sino es un Ujú, conjunto de varios factores. ujú. Y qué bueno que lo dices porque esto de los factores, ¿no? Que están alrededor del azúcar, o sea, también sí llegamos a comer muchas personas dulces, paletas y demás, pero casi siempre que yo que evalúo el contexto donde se comen esas cosas, la mayoría de la gente no se desayuna una paleta de hielo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Las ocasiones en las que comemos azúcar simple sola son pocas. La mayoría de las personas, claro, habrá gente que sí, ¿no? Que sí lo hace frecuentemente.
Y ya nada más es añadir estrategias, ¿no? Para que esta azúcar que te gusta pueda estar incluida de cierta forma, como tú lo mencionaste, para que no se haga esta elevación rápida de glucosa en sangre. Y quisiera mencionar y que nos platicaras acerca de si a mí me gusta el azúcar, ¿no? Ya, me gustan mucho los dulces. Me diagnostican resistencia a la insulina y entonces me da miedo y me restrinjo. Y entonces hago un esfuerzo grande por no comer dulces y digo, ya, cero azúcar, o sea, cero endulzo mi café, cero le pongo miel a los hotcakes, es más, ni como hotcakes, ya no voy a comer dulce, ya no voy a comer pan y ya no voy a comer todo esto. ¿Qué cadenita puede generar esta restricción física y mental? Sí, justo destaca la obsesión por los alimentos y el ciclo de los atracones, ¿no? Mm, Como estamos habituados a un alimento que nos genera pues un bienestar, el hecho de eliminarlo de golpe va a hacer que estemos pensando constantemente en ese alimento y que cuando tengamos la oportunidad de comerlo, lo comamos en mayor volumen, que si realmente nos permitiéramos comer ese alimento en ese momento, ¿no? Es así, así de simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo del agua, ¿no? Si tú no pudieras tomar agua durante todo el día, probablemente cuando tuvieras la oportunidad de tomarla, pues vas a tomar mucho más, ¿no? Lo ujú, mismo sucede también con la parte de los alimentos dulces o del azúcar. Simplemente si te lo restringes así de golpe, va a hacer que efectivamente vayas a tener terminando atracones de este tipo de alimentos. Y en general, cualquier otro alimento que te guste, que te genere cierto placer, ¿no? Y te lo restringes, va a suceder esto. ujú. Y qué bueno que tocamos este tema porque, claro, si te metes a estudiar por qué la insulina se eleva después de comer glucosa y demás, que ya hay cientos de videos y redes sociales que hablan al respecto, pues suena lógico. Si no como azúcar, no se va a elevar mi insulina y entonces voy a estar muy bien. Y de hecho, muchos pacientes que hacen estas restricciones de azúcar fuertes, por ejemplo, no sé, se miden hoy la glucosa y la insulina y sale alta. Después hacen una restricción muy fuerte de azúcar y las 3 semanas, 4, ya están súper bien. Y sí, claro, funciona a corto plazo. Dejar de comer a corto plazo funciona, claro que sí, pero no es sostenible, no es una solución, ¿no? Lo que pasa después es que la gente cualquiera, y no es que tengan poca fuerza de voluntad o que no se quieran o que no se cuiden, está estudiado, después habrá un atracón. Aunque no sea un atracón como los que vemos en las películas, ¿no? Será un atracón, o sea, comeré muchas cantidades de carbohidratos, mi insulina se elevará, mi glucosa se elevará, eventualmente. Entonces, no es incluso puedo hacer daño, ¿no? Si hago estas restricciones tan fuertes, tan rápidamente, tan de golpe, sin entender qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, como les digo muchas veces a mis consultantes y en los talleres que doy, el hecho de tratar de que se reduzcan, ¿no? Estos famosos picos de insulina también, ¿no? Los famosos picos de insulina, no es que dejes de comer azúcar, o sea, sí es un pilar más en cuanto al tratamiento metabólico en ese sentido, pero el que dejes de consumir azúcar no restablece la señalización de la insulina, que eso es Ujú, realmente lo que buscamos, ¿no? ujú, Aumentar la sensibilidad de la señalización es lo que buscamos realmente, y eso pues no se logra simplemente restringiendo carbohidratos o restringiendo azúcares. O sea, hay ujú, que aportar distintos nutrientes para restablecerlo. Entonces, estas restricciones pues impactan en la calidad de vida. Si no estás disfrutando de lo que comes, pues te vas a sentir mal, ¿no? Al final, la nutrición o el alimento no es únicamente para el funcionamiento de tu cuerpo, también es la parte emocional, que también es ujú. importante. Entonces, que tú disfrutes tu comida, vas a tener una mayor sensación de bienestar y entonces vas a poder hacer cosas, vas a tener la motivación para poder hacer otro tipo de cosas que puedan ayudarte en tu salud. Ujú. Sí, sí, para las personas que estén escuchando este episodio, a lo mejor es el primer episodio que escuchan, no estamos diciendo Moisés y yo que vayan y compren azúcar y la desayunen, comen y se la cenen y no comen otra cosa, no, al contrario, creo que Moisés ha dejado muy claro que hacen falta otros nutrientes para que se metabolice mejor la glucosa y la insulina y que evidentemente sí, si tú disminuyes el consumo de ciertos alimentos, pues va a ayudar, pero si te está haciendo emocionalmente más fuerte quitar ciertos alimentos, pues por ahí no es, ¿no? Porque no lo vas a lograr estabilizar. Hay un estudio que me gusta mucho, lo escuché en un podcast de Christy Harrison, no he leído la fuente original, pero ahí está, por si lo quieren revisar, en el que le dieron una malteada a dos grupos de personas. A un grupo de personas le dieron una malteada y le dijeron que era una malteada normal, ¿no? Y al otro grupo de personas les dijeron que era una malteada light, que no tenía
azúcar, ¿no? Y no tenía mucha grasa. Y las personas que tomaron la malteada con azúcar elevaron su glucosa y su insulina normal, y las personas que creyeron que era light lo elevaron menos. Pues, ahí se ve como el impacto de las emociones y de la relación con la comida y de cómo te sientes con respecto al momento de ingerir alimentos también cuenta, ¿no? No es nada más que tenga un pastel azúcar o no, y si tiene sustituto o no, sino también cómo te relacionas con este pastel, el entorno en el que te lo estás comiendo, el significado que está teniendo, ¿no? Y como tú bien nos lo mencionaste, la calidad de vida, claro que estamos buscando que a través de estas estrategias no la persona esté asustada y restringida, sino que tenga una adecuada relación con estos alimentos, ¿no? Sí, totalmente. Es como, nuevamente, como en consulta les digo a los consultantes, preocúpate de lo necesario, ni más ni menos. Es decir, sí, vas a tener que procurar ciertas combinaciones o hacer ciertas actividades durante el día que ahorita no estás haciendo. Te va a costar trabajo, por supuesto, porque es un cambio, pero no por eso te vayas a desgastar tu alimentación, ¿no? De repente, el hecho de, es que no tengo este alimento para combinar. Disfrútalo. O sea, no pasa nada. ¿Cuántas veces al día vas a comer un pastel, no? No va a ser así. O sea, si no puedes hacer las estrategias o si ese día no pudiste hacer algo, no pasa nada. Hay muchos otros días más adelante en los cuales sí vas a poder hacerlo. Entonces, relájate en ese sentido, mantén la calma, no es el fin del mundo, no te va a pasar nada malo. Y entonces las personas se pueden implicar de manera diferente en sus cuidados propios, ¿no? Que es lo que buscamos. Porque al final, de nada me sirve que esté controlada, ¿no? En un sentido metabólico, ¿no? Que su glucosa esté bien, que su insulina esté bien, si esta persona se siente terriblemente mal, ¿no? Anímicamente, si Claro. emocionalmente está mal, pues no es una buena calidad de vida tampoco. Claro, sí. Pensé en un ejemplo de un paciente, que obviamente no voy a decir su nombre y voy a cambiar algunas cosas, pero era un hombre delgado que llegó a consulta conmigo porque una nutrióloga le hizo unos estudios y salió con resistencia a la insulina. Y le comentó que tenía que disminuir su consumo de azúcar, ¿no? Entonces, él estaba acostumbrado a comerse 2 chocolates al día, desde hace años, ¿no? Y cuando le dijeron esto, pues dijo, pues va, y los chocolates, ¿no? Entonces, pues ya no. Pero era la típica historia, porque esta de verdad no es la historia de él, o sea, de verdad pasa mucho. El fin de semana se daba permiso de comerse los chocolates y se comía, pues, más chocolates de 2 al día, evidentemente, no se comía, no con cuántos, pero se comía muchos más. Y entre semana sufría pensando, ya va a llegar el fin de semana, ya no voy a poder comer mis chocolates. Entonces, él nunca había hecho dietas, nunca, porque era un hombre delgado, nunca había hecho restricciones, y la única instrucción como que se le quedó fue, ya no puedes comer dulces. Entonces sufría mucho durante la semana. El fin de semana no se comía muchos chocolates. Y pues le expliqué, ¿no? Eso de, prefiero que te comas tus 2 chocolates y ya hicimos una estrategia, por ejemplo, que sea después de comer, una comida en la que tengas verduras, proteína, grasita, ¿no? Y ya después ya tus chocolates ya van a llegar con todo el camino preparado. Y esto le dio mucha paz, ¿no? Así de, o sea, me puedo comer, Y luego también me dijo, ¿y qué pasa si me como un chocolate sin azúcar? Le digo, si te gusta, podemos usar esas estrategias, ¿no? O sea, si está ese chocolate sin azúcar y te gusta, te satisface, cumple todas sus necesidades, podría ser. No es obligatorio, ¿no? Porque también tienden a ser más caros. Me acordé de esta historia. Sí, 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 eso suele pasar. Muchas personas tienen cierta preferencia, cierto apego a determinados alimentos que no siempre pueden cambiar, ¿no? Entonces, valorar también la conexión y la relación que tienen con esos alimentos, pues es importante para un buen tratamiento. Claro, me gusta esto. Y creo que esto, no sé si te pasaba a ti, o sea, a pesar de que me suena que tú eras una persona ya compasiva desde antes, ¿no? O sea, no te imagino como el que regañaba y cómo es posible, digo, no lo sé, ¿no? Pero ahora que integramos este tipo de consulta en el que la historia cuenta de cada persona, podemos ver qué opciones hay para ti en particular con respecto a tu cuidado, ¿no? O sea, qué sí podemos implementar y qué realmente tal vez sí sería muy bueno, pero te va a causar mucho conflicto. Entonces, pues, ¿cómo trabajo contigo para ayudarte a encontrar soluciones? Que lo que siempre decimos en estos enfoques es sumar cosas y no restar cosas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, en la consulta siempre les enseño la ruedita a mis consultantes, sobre todas las cosas en las cuales pueden hacer. Les dije, todo contribuye. A lo mejor en este momento
no puedas estar haciendo algo, a lo mejor y no puedas dormir tus 7, 8 horas, ¿no? Por ciertos motivos. Pero sí puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor y no puedes hacer el ejercicio, ¿no? Como tal, estructurado, con tiempo, con repeticiones, con metas, pero estás todo el día atendiendo a tus hijos, ¿no? Y estás de aquí para allá. Esa es actividad física, eso contribuye, ¿no? Entonces, nos centramos en las cosas que sí pueden hacer, que sí están haciendo ahorita, y no nos preocupamos tanto por las cosas que no pueden hacer, porque si no, pues es más estrés, ¿no? Es más estrés, es más desgaste que no contribuye a nada. Claro, sí, cierto. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, he detectado en redes sociales que hay mucho debate acerca de si la resistencia a la insulina es reversible o no es reversible. En un enfoque centrado en el peso, le responsabilizan al peso sobre la resistencia a la insulina, entonces te dicen, si pierdes peso, reviertes la resistencia a la insulina y ya se acabó la historia, ¿no? Pero en estos enfoques no centrados en el peso, en el cual no vamos a poner a nuestro paciente como meta y como objetivo que pierda peso, ¿tú qué opinión tienes con base en tu experiencia y en lo que has leído acerca de si sí es o no reversible la resistencia a la insulina? Depende un poquito a qué la llamamos reversible, ¿no? Porque muchas personas tienen esta imaginación de que es una enfermedad y por lo tanto se puede quitar, ¿no? O si es una enfermedad, pero es incurable. Entonces, va a depender un poquito de que está ahí. Podríamos como definir esa parte de si es reversible o no, como llegar nuevamente a los valores de gestión de la glucosa normal, de metabolización de la glucosa normal. Es el índice OMA, que es el mayor usado. Hay algunas personas que sí pueden llegar a normalizar la sensibilidad a la insulina como antes, ¿no? Dentro de los rangos normales. Hay personas que sí pueden. Sin embargo, también hay otras personas que no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que pues también hay factores genéticos implicados. Hay resistencias a la insulina que son genéticas y que nutricionalmente y farmacológicamente no podemos hacer mucho. Hay personas que por sus contextos también no va a ser posible o va a ser poco probable que vayan a poder llegar a esos valores normales de antes, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen turnos nocturnos, que tienen un ciclo de sueño alterado, pues eso tiene un impacto en la sensibilidad a la insulina. Entonces, a lo mejor sí, podamos mejorar la sensibilidad, pero no siempre vamos a poder llegar a los rangos normales. Y está bien, porque la resistencia a la insulina no es el fin del mundo, Claro. ¿no? No es el fin del mundo. Entonces, hay personas que pueden pasar toda su vida con resistencia a la insulina teniendo una excelente calidad de vida. Sí, gracias por eso. Creo que concuerdo contigo, creo que mi enfoque es como el tuyo, ¿no? Depende de la intensidad, porque no es como que resistencia a la insulina sea hay o no hay, ¿no? De hecho, yo no he encontrado ninguna clasificación fiable de los grados, ¿no? Sino más bien, pues uno va pidiendo consulta, ¿no? Si encuentro un OMA de 3, dices, pues igual este sí puede como revertir más fácilmente. Y si me encuentro un OMA de 16, 19, pues igual me va a costar más trabajo, igual tiene que usar medicamentos, igual y nunca llega a valores normales de OMA o de insulina, ¿no? Y creo que esto que dijiste, y está bien, es para que muchas personas se tranquilicen un montón, ¿no? O sea, de verdad yo me he encontrado con casos bien difíciles de resistencia a la insulina. Para darles una idea, la insulina normal en sangre tendría que estar por ahí de 10, 13, ¿no? En sangre. Yo me encontré insulinas de 80, ¿no? Entonces, una insulina de 80, pues solita no va a bajar, ¿no? No va a bajar con que yo haga ejercicio y combine bien mis alimentos y medite. Claro que va a ayudar, ¿no? No estoy diciendo que no lo hagan, pero va a necesitar un fármaco y probablemente un fármaco para toda la vida. También hay que ver qué está pasando en ese momento, ¿no? ¿Por qué está tan fuerte la resistencia a la insulina? Pero creo que es importante esto, ¿no? Porque en esta cultura de dieta, el estigma de las personas con resistencia a la insulina y el estigma de las personas que toman medicamentos para resistencia a la insulina es muy fuerte. Es como, si ya tienes resistencia a la insulina es porque algo hiciste mal, ¿no? Para empezar, en algo la regaste. Y luego, si tienes que tomar medicamentos o hacer muchos cambios, significa que tu cuerpo solito no puede, entonces algo anda mal con tu cuerpo. Y hay mucho estigma sobre a ver, porque se comunican los pacientes, yo también tengo resistencia a la insulina y yo solo hago las estrategias que me enseñó mi nutriólogo y ya. Y el otro dice, no, pues yo sí tomo metformina. Y hay una competencia ahí por la cultura de dieta, no porque sean malas personas, de que el grado de resistencia a la insulina pareciera que depende de qué tan buena persona eres, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es muy común, ¿no? De repente me pasa que me dicen, es que a mí me están dando 1000 miligramos de metformina.
Por ejemplo, mi prima, que también tiene resistencia a la insulina, ella no está tomando nada. Es que son cosas diferentes, son Claro. casos diferentes, ¿no? O de repente, es que antes estaba tomando 850 y ahorita me la subieron a 1000, ¿no? Entonces, como, ¿qué estoy haciendo mal? Y es como, no estás haciendo nada mal. De hecho, es la dosis a la cual muchas veces se quiere llevar a la persona, ¿no? Y se le explica que de repente el hecho de que tengan algún medicamento o que les aumente la dosis no significa que estén haciendo algo mal. Al Claro. contrario, va a mejorar su estado. Y que pueden o no, de repente, dejar de utilizar el medicamento, porque eso es también algo. Creo que de por sí a las personas no nos gusta estar medicados de por vida, ¿no? O sea, te lo digo como una persona que tomó pastillas durante su adolescencia, es algo que de repente no platico mucho. En este mes de prevención del suicidio, yo en la adolescencia tuve depresión, ¿no? Entonces tenía que tomar varios antidepresivos y sí, llegaba un punto en el que por supuesto era como que ya no quiero tomar más pastillas, pero pues sabía que tenía que hacerlo de todas maneras. Entonces creo que a las personas de por sí no nos gusta estar medicados, pero muchas veces esa medicación pues es importante, ¿no? Es importante y en ciertos casos pues sí, puede ser durante un tiempo indefinido, ¿no? Que a lo mejor en algún momento se puede reducir la dosis, se puede quitar, puede suceder, pero si se mantiene, nuevamente, no pasa nada, es parte del tratamiento. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Yo también he contado en algunas ocasiones que también he usado medicamentos psiquiátricos y yo tengo resistencia a la insulina, entonces tomo un medicamento desde hace mucho tiempo y igual que a ti me pasó con los antidepresivos, yo me lo quise quitar sola. Dije, ya estoy bien, yo me siento bien, va para afuera, me empecé a sentir mal, lo retomé y pues ya entendí después que tenía que tomarlo en esa época, ¿no? Y ahí tengo otros medicamentos que tengo que tomar, tengo trastorno por déficit de atención, entonces tengo que tomar ciertos medicamentos que ya son para siempre, ¿no? Y que noto la diferencia. Pero yo también, o sea, yo también les puedo compartir que yo también he pasado por momentos en los que digo, ya no quiero tomar tanta pastilla, ¿no? Me cansa, cuesta caro, se me olvidan, cualquier cosa, algo de viaje, tengo que arreglar todo mi pastillero, ¿no? Y claro, o sea, como con lo que tú nos estás compartiendo, Moisés, pues entendemos, ¿no? Que no es una vida fácil y sobre todo cuando está estigmatizado, ¿no? O sea, hay ciertas enfermedades en las cuales te dicen, deberías poder solo, psiquiátricas, metabólicas, ¿no? O sea, porque si alguien tiene cáncer y tiene que tomar una quimioterapia, nadie le va a decir, échale, bueno, sí hay personas, ¿no? Pero no le van a decir tan fácilmente, no, échale ganas, tú solo, es como, no, pues tómatela, ¿no? Pero con esas enfermedades en las cuales se cree que la persona tendría el control y tendría que ser, pues, como que hacer funcionar su cuerpo o su mente bien por sí solo, pesa mucho que de repente no se pueda, ¿no? Entonces, y como dices, a lo mejor habrá momentos en los cuales todo esté perfecto y puedas hacer ejercicio, puedas hacerte tu comida, estés durmiendo súper bien, estés relajándote y el estrés no está tan fuerte, y igual el medicamento se va un tiempo, pero no es símbolo de éxito o de fracaso que tengas que tomar medicamentos o no, o que tengas que tomar algún suplemento o no, o que tengas que cuidar las combinaciones de tus alimentos, ¿no? Creo que al contrario, el que tú estés tomando tus medicamentos o que estés haciendo tus estrategias nutricionales o de sueño y demás, habla del autocuidado que tienes, la responsabilidad que tienes de estar siguiendo estas indicaciones y no dejarte, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en consultas ya con las personas que viven con diabetes, les hablo sobre el burnout, ¿no? Sobre el cuidador, de sus propios cuidados. Y es que muchas veces el tener que seguir ciertas indicaciones durante un tiempo que no está definido, pues sí les puede cansar, ¿no? A lo mejor, pues ya no quiero seguir haciendo esto, ya me cansé, ¿hasta cuándo? Puedes llegar a ser agotador o tienen situaciones en la vida que les van a dificultar estos cuidados. Entonces, es como, pues bueno, concéntrate en lo que puedes hacer. Este es un momento, va a pasar, tranquila, es momento de pausar, de ir más lento, pero eso no quiere decir que se vaya a empeorar. Si en algún momento llega a suceder que se empieza a alterar algo, lo podemos manejar. O sea, no te preocupes en ese sentido. Mantén la calma, permite que las emociones fluyan y siga adelante. Gracias. Sí, creo que este bloque fue muy importante porque hay mucha culpa en el manejo de estas enfermedades y creo que es importante porque contribuye al estrés, disminuirlo, ¿no? O sea, que no haya esta sensación de culpa. Y que si la estás sintiendo, está bien. O sea, es bueno que la identifiques y trabajar con ella, ¿no? O sea, que estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo frustración, porque se hace un duelo con la salud, ¿no? Cuando nos dan estos diagnósticos,
Las personas sufren de diabetes, de resistencia a la insulina, de hipertensión. O sea, claro, hay un sufrimiento, porque hago un duelo a la salud, hago un duelo a yo no tomaba nada o yo no tenía que preocuparme, estarme midiendo en laboratorios o mi presión arterial y de repente ya lo tengo que hacer. Y se hace un duelo, es completamente normal. Y si te están costando demasiado trabajo, probablemente tengas que buscar a alguien especialista en salud mental, no enfocado en el peso, para que te ayude a sobrellevar esta etapa, ¿no? Y ver qué es necesario para que no te estanques en este duelo, en esta negación de que tengo esta enfermedad y puedas seguir avanzando y como tú nos comentaste hace rato, no es condena y tener una vida completamente normal, ¿no? Sí, así es, como muchas veces sucede con el diagnóstico de diabetes, ¿no? Como que todo el mundo se viene abajo y entonces tengo que aprender a hacer esto, lo otro, ya no puedo comer esto, ¿no? Porque siempre les dicen Ujú, con el diagnóstico, ya no puedes comer eso, ya no puedes comer el otro, ya no puedes hacer esto. Y es muy difícil, ¿no? Este cambio o este diagnóstico, esta noticia, es muy difícil de gestionar. Entonces hay personas que sí, que lo pueden hacer con el paso del tiempo, pero muchas otras pues también necesitan pasar por el duelo, ir a la aceptación y poder tener un mejor afrontamiento en ese sentido. y bueno, otra pregunta. En tu consulta, en tu experiencia, ¿qué otros mitos hay sobre resistencia a la insulina? Creo que viene con las dietas de moda, tanto si el ayuno intermitente funciona, si la dieta cetogénica funciona, si hay ciertos suplementos que también de repente ven en TikTok, ven en Instagram, que este suplemento está buenísimo, que no sé qué, que con eso lo resolví. Me preguntan de repente, oye, ¿y si funciona esto? Y así, y es como, sí, no, como la dieta cetogénica, pues sí, evidentemente te va a reducir la insulina, te va a reducir tus glucosas, pero no es sostenible y estás eliminando 6 grupos de alimentos, ¿no? Entonces Ujú, estás perdiendo muchísimas otras vitaminas y minerales que también son importantes para ti. Y ujú, el ayuno intermitente también sirve, pues a lo mejor y sí, el no comer puede aumentar la sensibilidad, pero no es la única manera de hacerlo, ¿no? Entonces va a ser bastante estresante que tú no estés comiendo y también puede generar, por ejemplo, en personas que viven con diabetes, pues puede generar hipoglucemias, ¿no? ujú, Entonces es una herramienta que puede llegar a ser difícil de aplicar, difícil de utilizar y no son lo más recomendable. Como les digo, sí puede ser que comiendo de manera más regular pueda ser un poquito más lento, por supuesto, pero va a ser más sostenible, lo vas a ujú, disfrutar mejor. Entonces, eso es lo que buscamos. Igual los suplementos. Es que escuché que la canela sirve. Pues sí, sí sirve, pero es en una dosis más elevada, ¿no? Entonces, el que tú le agregues canela a tu alimento en la mañana, pues no va a hacer que tu glucosa mágicamente baje, ¿no? O es que el vinagre sirve y me compré mis capsulitas de vinagre. Pues sí, pero necesitas tomarte como 8, 10 cápsulas de esas para que llegue a la dosis terapéutica, ujú, ¿no? Entonces tampoco es para todos. O igual, nuevamente con el ejercicio, es que me dijeron que tengo que aumentar masa muscular. ujú, Pues sí, pues puede ser una buena ayuda. Hacer ejercicio es bastante bueno para la resistencia a la insulina, pero no es el único ejercicio. Pues, ¿qué te gusta a ti? Ah, es que me gusta bailar. Pues bueno, puedes hacer 2 días de ejercicios de pesas y los otros días pues puedes bailar y sigue siendo parte de un buen tratamiento. Entonces hay muchos mitos acerca de si pueden comer, no pueden comer, tengo que comer siempre, por ejemplo, en esta secuencia de alimentos, primero las verduras, luego las proteínas. ajá, Es como, pues sí te ayuda, funciona mejor en personas con diabetes tipo 2, ¿no? ujú, Que las personas con resistencia. Entonces, con que tú lo combines es más que suficiente, les digo. No vuelvas ujú, tampoco una regla o un miedo de que si no como primero mis verduras o si no como primero mis vegetales, entonces lo estoy haciendo mal. No, ujú, tampoco es eso, ¿no? Al final es una estrategia más que tienen las personas para poder, pues, gestionar esta parte de la salud. sí. Sí, a mí también me llegan mucho con estas hierbas y cápsulas y algún ingrediente en particular que, como tú dices, pues sí suma, ¿no? O sea, si puedes comprarlo, si no te cae pesado, si es de buena calidad, pues igual, ¿no? O sea, podría ayudar, pero así como todo, como una pizza, ¿no? O sea, cada rebanada puede sumar, pero no es como esencial que estés tomando ciertas hierbas o ciertas cosas como para que tu tratamiento funcione. Y me preguntan también, ¿no? Yo tomo vinagre en la mañana y me dijeron que es muy bueno para la resistencia a la insulina. Y digo, ¿te gusta? ¿Te cae bien en el estómago? ¿Te desagrada el sabor? ¿Con qué lo mezclas? ¿No? O sea, si es el vinagre directo. No, me encanta, me hace sentir bien, es más, voy mejor al baño. Ah, tómatelo, o sea, de verdad,
no pasa nada, o sea, al contrario, puedes sumar. Pero luego me dicen, no, me da gastritis, me da náuseas, me sabe horrible, no sé a qué echárselo, o si son cápsulas son carísimas. Entonces, ¿me lo tengo que tomar? No, no, o sea, no, no, no. Y los nutrientes que se han demostrado que ayudan en resistencia a la insulina, casi siempre son cosas que o podemos medir, como la vitamina D, ¿no? Te puedo medir vitamina D en sangre, me puedo dar cuenta que está baja, y entonces te doy la vitamina D que te hace falta, solo la que te hace falta, y, ¿no? O son nutrientes que han sido estudiados por muchos años con artículos de investigación que sustentan muy bien lo que está pasando, cómo se tienen que usar, en qué dosis, con qué no tienen que estar contaminados. La calidad, luego me dicen, ¿y si compro uno que venden en TikTok que me va a hacer daño? Y le digo, pues a lo mejor sí no te conviene, ¿no? Porque si sí es algo que a lo mejor podría venir contaminado con otra cosa, pues igual y mejor sí no gastes, ¿no? O sea, no, aunque digan que el magnesio es buenísimo para la resistencia a la insulina, que sí tiene su papel, pues comprar cualquier magnesio y tomártelo como ahí del anaquel, pues a lo mejor no significa ningún beneficio y probablemente te dé diarrea y signifique un daño, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces yo no les recomiendo un producto en específico, ¿no? Sino que les doy elecciones para que puedan de acuerdo a su bolsillo. Pero sí les Ujú, digo, o sea, si vas a comprar uno, pues asegúrate de que sea útil, de que sea de buena calidad, de que tenga la ujú. dosis, de que tenga los certificados necesarios, la forma necesaria, la dosis necesaria, porque también hay como mucha autosuplementación, ¿no? Entonces Sí. es como, si vas a comprar uno, pues compra uno que cumpla con estas características, Ujú, ¿no? En ese sentido, me puedes preguntar si lo encuentras, me dices, oye, este es bueno, pues tómale fotos a la etiqueta, los ingredientes y ujú. ya te puedo decir si sí o si no. Pero si no te alcanza para comprarlo, pues no lo hagas, ¿no? Porque de repente el omega 3 que tienes el certificado, pues es más caro, ¿no? Entonces, si Ujú, a lo mejor voy a una farmacia y pido un omega 3, pues sí me van a dar uno que a lo mejor me cueste 150 pesos, 200 pesos, pero no va a ser la calidad que estamos claro, buscando, ¿no? Entonces, mejor no lo compres en ese claro. sentido. Bueno, muchas veces pasa con la dosis. Es que me compré esto. Sí, pero la dosis es muy chiquita para lo que tú vas a Ujú, necesitar. Entonces, por eso no estás sintiendo efectos, por eso no ujú. vemos mejorías, porque no es la dosis necesaria. Y dosis más grandes, pues te va a salir más caro, ¿no? Porque de repente hay ciertas vitaminas o minerales que se tienen que tomar durante 3 meses o más tiempo y no siempre comprarlos, pues va a ser tan fácil para las personas. Así es, así es. Que son como herramientas que apoyan el tratamiento, pero no son el tratamiento, ¿no? No Exactamente. son la solución al problema. O, como tú lo mencionas, para que sea una buena como base para el tratamiento, tiene que ser buena dosis, buena calidad y muchas cosas, ¿no? Entonces, y lo que hablábamos al principio, ¿no? Que muchos nutrientes pues tienen que venir mezclados con la comida para que funcionen, ¿no? Entonces, pues por más que te tomes cierto alimento, digo, cierto cápsula de algo, pues su manera en la que funciona es mezclado con, pues, de cómo lo trajo la naturaleza, ¿no? No así en una cápsula. Algunas otras cosas, como mencionábamos ahorita, el magnesio, el omega 3, la vitamina D, pues sí necesitas aparte, pero para otras cosas, pues con comer abundantes fuentes naturales, pues podrías. Entonces, depende de cada paciente, el bolsillo de cada paciente, de las probabilidades de comer, de incluir ciertas cosas. Quiero mencionar, platiqué en un episodio con una nutrióloga que hablábamos del trauma y que para muchas personas, veamos que el incluir verduras puede ser difícil porque hay una experiencia de trauma alrededor de las verduras, ¿no? Entonces, probablemente yo ahorita no pueda incluirlas de manera adecuada porque no quiero comer verduras, o sea, tengo una experiencia traumática con ellas. Ah, pues podemos incluir alguna fibra extra, ¿no? Pero ya que sanes esa relación con las verduras, sacaremos esa fibra y meteremos a las verduras. No sé cómo te parece esto. Sí, totalmente. Muchas veces hay una relación compleja con la comida, ¿no? En el Ujú, sentido, de repente ha habido muchos periodos de restricción, entonces ujú, como seguir ciertas pautas que de repente pueden ser como muy rígidas, pues no les digo, ¿no? O sea, yo les digo, hasta aquí vamos a trabajar y a ujú, partir de acá no te voy a seguir explicando porque eso te puede detonar, ¿no? claro. Ujú, Entonces, en ese tipo de cosas, o de repente pasa con el ejercicio, pues es que yo hacía ujú. ejercicio compulsivo, ¿no? Entonces, pues no te voy a decir, siga haciendo ejercicio, sobre todo si lo estás sanando. Entonces, podemos concentrarnos en otras cosas, en hacer otros tipos de estrategias y eventualmente, porque tampoco el trabajo es como solo del profesional al paciente. Muchas veces son más profesionales e Ujú, incluso
la familia se puede involucrar, Claro. ¿no? En algunos casos, no siempre, pero también es algo más integral, ¿no? Entonces, trabajar esta parte de los traumas, yo trabajo mucho con registros de repente. Es que quiero Mm, ver qué es lo que estás comiendo para que yo ujú, pueda hacer adecuaciones. Pero hay gente que me dice, pues es que yo me pasé la vida registrando por las ujú, dietas, no lo voy a hacer. Vale, perfecto. Entonces vamos a trabajar de otra manera claro. para que buscamos llevarte hasta ese punto. Y entonces sí es estar muy conscientes del trauma, las dificultades que ha vivido la persona para adecuar este tratamiento. Claro, gracias. Y bueno, finalmente, ¿nos podrías compartir algunos consejos prácticos para que los pacientes puedan educarse y tomar decisiones informadas sobre resistencia a la insulina, separando mitos de realidad? Totalmente. Yo creo que una de las partes más importantes, sobre todo porque cuando nos diagnostican algo, cuando queremos saber algo, empezamos a buscar por internet, empezamos a buscar en cuentas y si bien puede llegar a ser útil, también la mayoría de las veces hay mucha información, ¿no? Ujú, Entonces creo que una de las partes que deben de tomar en cuenta las personas es que vayan a una fuente que sea fiable, que no, mm, por más que nosotros digamos algo, no se queden con lo que nosotros decimos. claro. Redes sociales son cositas súper cortitas, son reels de menos de un minuto que no te van a explicar realmente todas las cosas que están ahí, ¿no? Entonces sí, puedes informarte en algunas cosas, pero siempre tómalo con pinzas, ¿no? Lo ideal es acudir con un profesional que te pueda orientar, Ujú, que te pueda resolver todas tus dudas con el tiempo necesario para que lo puedas lograr. Número dos, pues tampoco restringas los carbohidratos, ¿no? Los ujú, carbohidratos no son el problema, ¿sí? Entonces busca agregar frutas, vegetales, legumbres, alimentos con fibra, por supuesto. Agrega proteínas, agrega grasas, cuídalo de esa manera. Es más que suficiente en tu alimentación de esa manera para que puedas mejorarlo. Si no haces actividad física, no tienes que irte de 0 a 100. A lo mejor ujú, puedes comenzar haciendo actividades en tu casa, activándote un poco más, saliendo a caminar 15 minutos. De repente es bueno, ¿no? Empezar por 15 minutos llega a ser un poco ujú, suficiente en un inicio. Y más adelante se puede progresar, ¿no? En ese sentido, regularizar tus horarios de sueño también funciona. Si estás mucho tiempo durmiéndote a la 1 de la mañana o 2 de la mañana y perdiendo el tiempo en redes sociales, ujú, este, pues a lo mejor ir acortando ese tiempo, ¿no? Que pasamos en insomnio o ir aumentando el tiempo de descanso, también resulta bastante bueno. Y la otra parte es mantén la calma. O sea, no es ujú, el fin del mundo, ¿no? No es causado porque comiste carbohidratos, porque comiste azúcar, porque eres una persona gorda. No sucede así. Hay muchas ujú. otras cosas detrás. Y se puede resolver, se puede manejar, se puede mejorar. Muchas gracias. Y bueno, pues ya llegamos al final de la entrevista. Por favor, déjanos un mensaje final. Sí, la resistencia a la insulina no es mala, o sea, no es el fin del mundo. Puedes tener muchas cosas positivas ahí que puedes realizar. No es centrado en una sola cosa, no es en tu peso, no es en la comida, no es en los carbohidratos. Y no tienes que vivir en restricción para poder manejarla, para poder mejorarla. Qué bien, qué bien. Y bueno, para las personas que les gustó esta entrevista y que quieran acudir a una consulta contigo, cuéntanos dónde podemos encontrarte y qué tipo de personas pueden acercarse a ti para buscar una consulta. Me puedes encontrar en Instagram como nutri.moisésgonzález y normalmente atiendo a personas mayores de 18 años. En algunos casos llego a atender a adolescentes, pero normalmente son personas mayores de 18 años que son omnívoras, no me dedico a la alimentación vegana como tal, y tampoco atiendo a personas con TCAs porque no estoy preparado para abordar los Mm, TCAs. De repente, siempre llegan personas que tienen conductas, ¿no? Un poquito desordenadas, ahí así podemos atenderlas. Si en consulta vemos que, pues, no se puede, siempre hay que derivar, ¿no? Y eso es lo que ujú, hago, derivo en ese caso. Por eso siempre les pregunto un poquito por allá antes de poder agendar. Entonces, claro. sí, personas mayores de 18 años con una alimentación omnívora, sin TCAs, las puede Ujú, atender. muy bien. ¿Y das consulta presencial y en línea o solamente presencial o solamente en línea? Actualmente solo estoy dando consultas en línea. Muy bien. Entonces, casi cualquier persona puede acercarse a ti. Entonces, pues, si tienen, de todas formas, yo voy a dejar las notas del episodio, el Instagram de Moisés para que puedan seguirlo y puedan agendar una cita en caso de que tengan curiosidad de atenderse de esta forma. Y bueno, pues te agradezco mucho el haber estado aquí, disfruté mucho esta conversación, creo que es muy útil, creo que va a aclarar muchas dudas y de verdad, gracias por conectarte conmigo para platicar de ese tema. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. De verdad, le agradezco mucho y creo que es importante darle espacio a este tipo de información que necesitan las personas. Estoy de acuerdo.
Y bueno, pues me despido deseando que si tienes resistencia a la insulina o conoces a alguien con resistencia a la insulina, este episodio te ayude a tener un poco más de paz, a aclarar dudas. Y recuerda que si quieres una consulta conmigo, puedes visitar mi Instagram, Nutrióloga que Libera, o mi página web, nutricionquelibera.com, donde está mi tienda de suplementos y también está mi información para que puedas hacer preguntas sobre cómo sería una consulta conmigo o agendar tu cita. Nos vemos.